De veras, mi amor y mi esperanza, resucitó el Señor, aleluya, aleluya. Qué gozo, qué alegría encontrarnos con ustedes, con todos los oyentes de Radio María en este su programa Testigos de su Amor, quienes habla el Padre Charly García, párroco de San Judas Tadeo en Guayaquil, sacerdote eudista en este tu programa Testigos de tu Amor. Jesús resucitado, tú que venciste a la muerte, tú que cargaste en la cruz el peso de nuestros pecados, acoge con alegría nuestras vidas y bendícenos, Señor, en este programa y en este tiempo de Pascua. Que tu bendición nunca deje de derramarse sobre nosotros. Tuvimos en la parroquia San Judas Tadeo dos signos muy interesantes en la Semana Santa que pasó. Una de ellas, el miércoles santo, en la noche tuvimos la bendición del pan y del vino. Éramos conscientes que muchas familias iban a salir el puente del Tríodo Pascual, jueves, viernes y sábado y domingo fuera de Guayaquil. Y entonces el miércoles juntamos a todas las personas, invitamos a todas las familias que trajeran un pan grande, una botella de vino y los bendijimos. Y les invitamos a que ellos estén en sus casas el jueves santo, el día en el que era instituido de nuevo la Eucaristía. Ese día fueran también a compartir en la mesa. El papá, el jefe de familia, pudiera partir el pan y entregarlo a sus discípulos y a sus familiares, esposo, esposa, hijos, y de buena manera tomar el vino y repartirlo. Tener un pequeño memorial, un signo con pan bendito y vino bendito que nos recordara en familia la última cena en la que Jesús quiso dejarnos el memorial de su amor. Para el Viernes Santo les cuento que mandamos a hacer una cruz rústica con 2 troncos de madera, una cruz de 3 metros de alto por 2 metros de largo, una cruz rústica que entronizamos el Viernes Santo. Y en el momento de pasar a adorar en la cruz, invitamos a las personas que en un papelito escribieran sus pecados, sus faltas, sus debilidades, sus enfermedades, tratando así de hacer nuestra el texto de San Pablo a los Colosenses 2, 13 al 15, en el que dice que el Señor clavó en el madero el recibo de nuestras deudas y que junto con las fuerzas espirituales del mal que venció, también las mostró en su cortejo triunfador, clavándolos en la cruz. Entonces cada uno de los feligreses en la adoración de la cruz pasó y con una tachuelita fue colocando allí en la cruz sus faltas y sus pecados. Fue impresionante ver ese Viernes Santo, esa cruz completamente blanca por los papeles y por las tachuelas que todos los feligreses habían colocado allí. El sábado en la tarde arrancamos todos los papelitos y lo añadimos en el fuego santo. En el fuego santo, la vigilia pascual, en la que fue prendida el cirio pascual, allí se quemaron también los pecados, los recibos que el Señor pagó por nosotros en la cruz. Fue una Semana Santa nueva, una semana diferente, una Semana Santa que vivimos intensamente con los feligreses de San Judas Tadeo. El Señor ha resucitado, y al resucitar el Señor venció sobre la muerte, y al vencer sobre la muerte venció sobre nuestras faltas, venció sobre nuestros pecados, venció sobre nuestras debilidades. El demonio ya no tiene poder sobre ti, el pecado ya no puede enseñorearse sobre ti. Si tú sigues dejando ahora en tiempo de Pascua que el pecado se enseñoree, le estás diciendo a Jesucristo mentiroso, que no tiene poder para vencernos el pecado, que no tiene poder para vencer sobre la muerte, y Él ya venció. No dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo te arrebate algo que es tuyo. El Señor ha vencido, te ha hecho vencedor, que nada ni nadie te robe el triunfo que ya tienes en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Quiero compartir con ustedes una carta sobre este tema de la validez del matrimonio. Sobre la validez del matrimonio nos están escribiendo algunas personas unas cartas bastante interesantes que compartimos con ustedes y analizamos si en esa carta puede haber alguna posible causal de nulidad. Y yo quiero compartir con ustedes una carta que recibo desde Quito. Me escribe Fanny. Padre Charly, viví desde niña en una familia disfuncional, con un padre violento, alcohólico, maniático
e irascible. Sobre todo cuando bebía, hacía imposible la vida familiar. Mi madre era una mártir. Más de una vez me coloqué entre ella y mi padre para defenderla de los golpes. Entre mi padre y yo se creó un clima de pesada antipatía. En la niñez le tenía miedo, en la adolescencia le tenía rabia. Ya no lograba quedarme en casa. Me irritaba llegar a casa para tener que encontrarme cara a cara con ese hombre odioso. Y, con tal de irme, acepté casarme con el primer joven que encontré. Aunque no lo amaba y sentía aversión hacia ese matrimonio, no tenía otra elección para salir de mi casa. Me casé para huir de un hogar disfuncional. Me casé para huir de un padre violento y alcohólico. Y, como consecuencia, la vida conyugal fue un desastre y muy pronto nos separamos. ¿Es válido mi matrimonio? ¿Estaré preparada y habilitada para poder vivir un matrimonio? Gracias por escucharme. Atentamente, Fanny. Queridos hermanos, la exposición que nos presenta Fanny es un caso que podríamos catalogarlo de temor indirecto. O sea, ese temor infundido desde afuera, aunque sin la finalidad de forzar el matrimonio a la persona que lo sufre, la cual, sin embargo, para librarse de él, no tiene otra salida sino el matrimonio. Está huyendo de un hogar disfuncional. El matrimonio de ella fue una huida. Y aunque le aterraba la situación del matrimonio porque vivía en un hogar disfuncional, sin embargo, veía en un matrimonio la salida de su hogar. Y que pensaba que con eso se solucionarían todos los problemas. Igualmente, en este caso, también falta la libertad. En el que sufre el temor es la misma. Ya sea que el temor sea infundido por forzar el matrimonio, o bien que sea con otras intenciones. En efecto, la ley canónica no se fija en la intención del que infunde el temor, sino en el ánimo subjetivo del que sufre el temor. Él lo juzga como una amenaza tal que para librarse de ella se siente obligado al matrimonio. Eso sí, se necesita que haya una relación de causalidad entre la persona que infunde el temor, el padre, y el matrimonio. Sin embargo, no es necesario que haya la voluntad coactiva al matrimonio, o sea que el temor sea infundido para conseguir en mala forma el consentimiento matrimonial. El que infunde el temor en este caso es causa inmediata del temor e indirecta del matrimonio. Caso típico del temor indirecto es el de la muchacha que contrae un matrimonio no deseado para huir de las amenazas del que la obliga a la prostitución, si no encuentra otros medios para mantener económicamente al que la amenaza, o bien para escapar de las presiones injustas del que trata de obligarla a tener con él relaciones ilícitas. Sobre todo, si se trata de relaciones incestuosas o trata de obligar a iniciar una convivencia regular o solo civil, o de quitarle la vida a ella o a sus parientes. Todo ese tipo de temores, todo tipo de amenazas se vuelve un caso típico de aquel que por este temor indirecto simplemente atenta un matrimonio que puede ser válido. Caso típico es también el de una hija que para escapar a la exigencia de un padre que le hace la vida imposible, se ve obligada a casarse con un hombre que tiene aversión, más como huida del primero que por querer construir un verdadero matrimonio. Se considera, según el derecho canónico, queridos oyentes, que hay nulidad del vínculo siempre que la voluntad del contrayente no tiene por objeto el matrimonio mismo, sino el matrimonio como medio para escapar de un mal amenazado por una persona. El matrimonio no es un fin, se convierte en medio. Me caso para huir de, me estoy casando con esta persona, no porque la amo y quiero formar un hogar, sino porque estoy huyendo. Entonces, el matrimonio que cometo, el matrimonio que atento es un medio y jamás un fin. Cuando el matrimonio, para que sea canónicamente válido, se necesita que sea un fin en sí mismo. Tratándose del temor indirecto, igualmente, para que haya causa invalidante, se deben verificar los siguientes requisitos. Primero, aversión al matrimonio que se va a contraer. Segundo, amenazas graves infundidas por una persona. Tercera,
falta de otro camino para librarse sino contrayendo matrimonio. No invalida el matrimonio el temor causado por el conjunto de circunstancias o por determinadas situaciones, como podría ser el ambiente rígido de una familia o de una institución de la que se busca escapar mediante el matrimonio para conseguir la libertad. Actualmente hay muchos muchachos y sobre todo muchachas que se casan para salir de sus familias y sentirse más libres. Este deseo de libertad es más bien causa del matrimonio que coacción indirecta del mismo. La coacción te obliga, la causa te estimula. Tampoco invalida el consentimiento, el temor objetivamente no causado por una persona, aun cuando el que se va a casar se determina a hacerlo pensando que sufre una presión que en realidad no existe. El caso propuesto, el de Fanny, a nuestro juicio, presenta los requisitos suficientes para introducir ante el Tribunal Eclesiástico la petición de nulidad matrimonial, suponiendo obviamente que existan pruebas, testigos de la conducta del padre y la confesión del mismo, de los hermanos, de la propia madre, que puedan testificar y por lo tanto demostrar que hay causas que invalidan el matrimonio de la hija por un temor indirecto, por una huida del hogar, por una huida de la familia. Mis queridos hermanos, es muy importante que la finalidad del matrimonio sea construir una relación de amor para siempre, que no sea un matrimonio, más bien un medio para huir de una familia disfuncional o para tratar de buscar una libertad que no se tiene por una familia que es demasiado dominante. Vámonos a una pausa musical y seguidamente pasaremos a otro caso de si es válido mi matrimonio. No cambies el dial, nos vemos en breves momentos. Tú eres lo
Hemos escuchado el tema Te amaré del cantautor católico Joan Sánchez. Estamos pues en tu programa, Testigos de tu Amor, transmitiendo por las ondas de Radio María Ecuador. Saludamos a los hermanos de Radio María Perú y a aquellos también que nos escuchan a través de la banda ancha, por Radio San Marcos en Chile, en la quinta región, y por Radio Betania en Santa Cruz, Bolivia, y a todos que nos escuchan en México, que nos escuchan en Venezuela, que nos escuchan en Houston. Un saludo muy cordial, porque sabemos que en esas partes están conectados, escuchando siempre este programa. Tengo aquí otra carta. Estamos trabajando en este caso los matrimonios producidos por amenazas y por temor. Miremos esta carta que me escribe Juan Fernando también desde Quito. Antes de casarme, Padre Charlie, cultivé con mi novia una relación que se prolongó por espacio de 8 años entre rupturas y reconciliaciones. Nos habíamos acostumbrado el uno al otro, habíamos pasado prácticamente la tercera parte de nuestras vidas juntos. Sin embargo, las cosas no andaban bien. Preveía un matrimonio infeliz. Por otra parte, cuanto más tiempo pasaba, tenía menos valor de romper el noviazgo. Cuando finalmente encontré la fuerza para hacerlo, provoqué en mi novia una reacción desesperada. Me amenazaba seriamente que si yo la dejaba, se tiraría desde el puente de la Vía Puembo, tristemente famoso por casos parecidos. Conociendo la clase de mujer que era ella, no dudaba que fuera capaz de hacerlo. Pasé días terribles. Estaba entre la espada y la pared. Su padre además era muy violento. Temía mucho su reacción si su hija, por mi causa, hubiese cumplido su amenaza. Eso sin hablar de los remordimientos de conciencia sobre lo que mi madre insistía mucho. Le había robado mucho tiempo a ella y le había creado falsas esperanzas. Bajo esa presión, bajo ese temor, me decidí a un matrimonio que no hubiera querido contraer. Me resigné, fue la palabra. La vida matrimonial fue un desastre. Nos separamos después de 7 meses. Le pregunto, ¿es válido un matrimonio al que se llegó por este camino, la resignación y la presión, antes que la libertad de amar? Escribe, firma Juan Fernando NN, no importa el apellido. Antes de responderte, Juan Fernando, al problema propuesto, considero oportuno decir algunas palabras sobre el matrimonio contraído por amenaza de suicidio. Esta amenaza de la parte no amada y que se quiere abandonar, consideradas en sí, no se puede decir que son un mal de quien por este medio se siente obligado, y por lo tanto el solo temor del suicidio de la otra parte no puede ser tomado como motivo de nulidad, a menos que la misma persona que sufre el temor tema graves consecuencias para sí o para sus mismos parientes en conexión con el suicidio. Esto se verifica especialmente cuando es la novia la que amenaza con suicidarse, ya que en tal caso la responsabilidad de la muerte casi siempre es achacada al hombre, al cual por eso le pueden venir otros males. Los males derivados del suicidio, que pueden originar en el otro contrayente un temor grave, capaz de invalidar el consentimiento matrimonial, se pueden reducir a los siguientes: la infamia inevitable que puede recaer en la parte que se considera como culpable del suicidio, la probable venganza de los familiares de quien amenaza con quitarse la vida, las dificultades de encontrar otra persona con quien casarse, el tiempo pasado, males morales y económicos, las torturas y remordimientos de conciencia, aun cuando la culpa del suicidio no se puede achacar a quien sufre el temor. La gravedad del temor necesario para invalidar el consentimiento se debe juzgar por la gravedad de estos males. También el temor sobrenatural, como el pecado, la propia condenación, pueden ser motivo de nulidad de consentimiento si fue infundido a propósito por el contrayente que amenaza con suicidarte. En este caso, los males sobrenaturales son miedos infundidos injustamente por el otro para quitarle la libertad de su consentimiento. Tales miedos constituyen el elemento externo del temor. Dígase lo mismo de los miedos análogos infundidos por una persona con cualquier otro medio para conseguir el consentimiento. Toda amenaza, toda presión, todo ejercicio
de fuerza para obligar al otro a dar un consentimiento, invalida el mismo. La amenaza de suicidio de la otra parte puede perturbar a la primera tanto más cuanto ésta, teniendo en cuenta su edad y su carácter, no tiene el valor de rechazar la injusta presión, sino consintiendo en el matrimonio que le es impuesto. La amenaza de suicidio puede ser tomada por otras personas, padres superiores, como medio para doblegar la voluntad del hijo o del súbdito. En tal caso, la amenaza de suicidio de la otra parte, para llegar a ser, en manos de estos instrumentos de fuerte presión, aptos para ser calificados como temor reverencial. Se considera además como un mal gravísimo para una persona la amenaza de suicidio de un padre, de un pariente cercano o aún de una persona amada, siempre en relación al rechazo del matrimonio. Es superfluo observar que tal amenaza debe ser hecha seriamente o que al menos sea considerada como algo serio por otra parte. Se necesitan que haya testigos para que el caso propuesto pueda ser declarado nulo y pueda presentarse en un tribunal eclesiástico, pues ha sido contraído bajo la presión del temor grave infundido con amenaza de suicidio. Una amenaza de suicidio es un factor importante para invalidar un matrimonio si éste se convierte en el canal para lograr robarle la libertad al otro y exigirle un matrimonio. Siempre me preocupan, queridos hermanos, los noviazgos largos. Un noviazgo largo no es sano, porque al final pueden surgir presiones que pueden obligar a uno de los contrayentes a tener que casarse, porque ya van 9 años juntos, ya van 10 años juntos. En alguna oportunidad recuerdo que una pareja llegó a casarse aquí a San Judas Tadeo, y yo le pregunté cuántos años llevan de novios, y me dijeron 10 años. Y yo en broma les dije, wow, ya casi no necesitan un cura sino un abogado. O sea, muy bien podría uno de los cónyuges enjuiciar al otro por haberle robado tantos años de su vida por una promesa que nunca se cumplió. Aunque se lo dije en forma de chiste, un noviazgo demasiado largo puede estar quitándole la plena libertad a los cónyuges. En este caso, cuando el muchacho, al pasar tanto tiempo, le dijo a la chica que no quería casarse, y ella le dijo, me mato, entonces esta es una consecuencia de un noviazgo largo que termina por quitar la plena libertad y se convierte en un factor exigente, en un factor de demanda que quita la libertad en el consentimiento de la pareja. Entonces está estos dos casos, tanto el que nos cuenta Fanny, que se casó por huir de su matrimonio, como este de Luis Fernando, que ante la amenaza de suicidio se casó y ese matrimonio no duró. El hecho que ambos matrimonios no hayan llegado al año tiene mayor valor de consideración de que su poca duración demuestra que allí nunca hubo un matrimonio real, consentido, deseado, sino que fue presionado, fue castrado de su libertad y fue impuesto contra la voluntad de alguno de los contrayentes. Nos vamos a una pausa musical y después de la pausa musical vamos a pasar al teléfono abierto. Usted, querido hermano, puede llamarnos desde donde quiera que esté al 228-9283, 228-9286 en Guayaquil y anteponiendo el 04 fuera de la provincia del Guayas. Pueden también mensajearnos regresando de la pausa musical al 1025 con la palabra Virgen. Esta última parte es de ustedes. Volvemos en breves momentos. A mi ventana de repente llegó una noticia que mi vida cambió. A temprana edad una voz confirmó, ya no estás sola.
escuchar el tema El rostro de tu amor de la cantautor católica colombiana Luna Eicar. Es bogotana, de la ciudad de Bogotá. Luna nos da este precioso tema, El rostro de tu amor. Estamos en la última parte del programa Testigos de tu amor. Estamos con el teléfono abierto. Puedes llamarnos, puedes comunicarte con nosotros, puedes contarnos tus inquietudes frente a tu matrimonio, frente a tu relación de pareja tuyo o de algún familiar, llamándonos al 228-9283, 228-9286, anteponiendo el 04 si llama fuera de la provincia del Guayas, o también pueden mensajearnos al 1025 para participar en este programa y darnos su opinión. Cada día constatamos que hay más y más parejas que se van a vivir juntos sin la gracia del matrimonio, que se van a vivir juntos sin siquiera considerar el matrimonio civil, simplemente se van a vivir juntos. Y quiero contarles que está llegando a mi despacho parroquial muchas parejas que buscan consejería matrimonial, buscan que alguien los ayude y los asesore. Y cuando les pregunto cuántos años tienen de casados, me doy con la sorpresa que no están casados por la iglesia. Y quiero ser claro al respecto. Si usted no se ha casado por la iglesia, si su matrimonio no tiene la bendición de Dios, no busque a un sacerdote para que le arregle algo que estuvo chueco desde el principio. ¿Cómo busca un cura para que le solucione el problema matrimonial si ni siquiera tiene usted la bendición de Dios? Si decidieron juntar sus vidas dejando a Dios de lado, pues entonces le va a tocar es conseguir un consejero matrimonial, un psicólogo y pagarle, porque ahí sí cuesta, ya que decidieron de alguna manera que su relación no tuviera a Dios en el medio. No busquen a un cura para que les arregle el entuerto. Por el contrario, si usted se casó por la iglesia, con mucho gusto, cualquier sacerdotes especializados en matrimonio, estamos dispuestos a escucharlos y a orientarlos. ¿Por qué hago esta discriminación? Por una sencilla razón, porque los hijos de Dios, los que tienen la bendición de Dios, tienen derecho a ser atendidos, escuchados, orientados por sus pastores. Pero el que decidió vivir de pecado y de espaldas, ¿cómo quiere que le solucionen el problema? Ante ese tipo de casos yo le digo, usted solamente tiene 3 alternativas. Yo no voy a poner a resolverles la situación. Ustedes están viviendo una situación irregular y solo tienen 3 caminos: casarse por la iglesia, separarse o vivir como hermanitos. Tenemos la primera llamada telefónica de esta mañana en este programa. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, padre, les hablando Elizabeth de Quito. ¿De dónde nos llamas, Elizabeth? De Quito. De Quito, te escuchamos, Liz. Bueno, yo quería hablar sobre el tema del día. Yo también me casé por el civil y yo le digo, padre, que es una vida muy fea. Después yo me di cuenta y con mi esposa nos pusimos empeñosos, para recibir la bendición de Dios, y nos casamos el civil, el eclesiástico. Ajá. Y ya vamos 14 años y yo les digo a todas las personas que escuchan que es lo mejor. Que estar con la bendición de Dios, aunque ellos no crean, es lo mejor de esta vida. Muchas gracias, Liz, por tu testimonio, porque es muy cierto. Cuando está la bendición de Dios y hay peleas y diferencias, es más fácil que la gracia del Espíritu Santo presente en la presencia de Jesús en medio de los dos, los lleve al perdón, los lleve a la misericordia, los lleve a la reconciliación. Pero cuando decidieron casarse humanamente, sin concurrir a Dios, y sacaron a Dios de sus vidas, cuando hay problemas, casi siempre va a surgir la retaliación, el deseo de venganza, el deseo de culpar o el deseo de reparación. Porque no está presente la gracia, va a ser más difícil las reconciliaciones y van a ser más egoístas y más individualistas las peleas. Que Jesús sea siempre el que esté en medio de ustedes. El recibir la bendición del matrimonio de Dios es hacer de tu hogar una iglesia doméstica. Es hacer de tu casa una pequeña iglesia donde Dios está presente, donde Dios te guarda a ti, guarda a tus hijos, guarda a tu familia, guarda los negocios familiares, están bajo el manto de Dios, bajo su protección. En cambio, hacer un proyecto humano sin tomar en cuenta a Dios es caer en el mismo pecado de soberbia de los hermanos de Babel, que decidieron construir una torre
se pusieron en un proyecto sin tomar en cuenta a Dios y sacando a Dios de su lado. Y lo único que logró fue la soberbia, que terminó confundiendo las lenguas y dividiéndolos mucho más. Las parejas que se juntan sin tomar en cuenta a Dios casi siempre terminan en el pecado del egoísmo y de la soberbia y terminan divididos y más heridos. Entonces no repitas tú esa suerte. No. Si tus padres no recibieron la bendición de Dios, no hagas tú lo mismo con tus propios padres. Ábrelos a la gracia, al amor y a la misericordia. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, padre, con Isabel de la Floresta. Aquí en Guayaquil, ¿no? Aquí en Guayaquil. Te escuchamos, Isabel. Padre, le cuento, yo tengo con mi esposo 40 años, pero ¿qué pasa? Que él a los 20 me fue infiel. Hemos seguido viviendo así, de tumbo en tumbo, pero hace 3 años yo me casé. El eclesiástico con él me pidió, él tenía otra señora con 3 hijos. Yo pensé que por amor a Dios él iba a cambiar. Ahora me siento mal porque yo me separé de la cama de él. No comparto nada con él. Entonces no sé si estaré haciendo bien o estaré haciendo mal. Mira, el problema es que a los 20 años, cuando empezó a ponerte a tener otra persona, tú debiste de haber sido radical. Porque si uno no es radical, uno tiene que mandarle un mensaje. En la primera infidelidad al esposo o a la esposa tiene que decirle, colocarle las maletas en la puerta y decirle, ¿te vas tú o me voy yo? El mensaje es claro, no estoy dispuesto a aceptar infidelidades en mi matrimonio. Ojo, que no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de poner en los puntos sobre las íes de una manera clara y radical. Cuando tú te pones firme y mandas ese mensaje, tu pareja se va a cuidar 1000 veces de no volverte a hacerte infiel. Pero si tú le perdonas demasiado rápido, si tú le has dejado que tenga a la otra 3 hijos, y después de tener un hogar contigo y otro hogar contigo, yo no sé por qué diste el paso del matrimonio católico con un hombre que era bígamo y tenía 2 hogares. Y ahora te has separado, ya tienes la bendición de Dios, tu matrimonio es el bendecido por Dios, pero estás ante un hombre que no es capaz de ser fiel ni antes ni después. Entonces la separación en la Iglesia Católica, la separación del hecho, como te digo, es un fin pedagógico que tiene que llevar a la reflexión y a la toma de conciencia para dar la oportunidad de volver plenamente a la relación de pareja y a la relación conyugal. No es definitiva. Siempre es bueno que tú y tu esposo busquen en Quito a un sacerdote especializado en familia que les oriente y les acompañe a superar sus diferencias. Tenemos algunos mensajes al 1025. Padre, estoy escuchando su programa. Cuando no hay amor en un matrimonio, toda la vida vivirán infelices, toda la vida. Usted dice que el matrimonio es para toda la vida, pero si se casan, si hay intereses de por medio, gracias Padre, soy Juan. Y no entiendo lo que me dices. Aquí dices que no hay amor, se casaron sin amor. Entonces, no está bien redactado eso, porque nos casamos sin amor y no hay amor. ¿Para qué se casaron? ¿Para qué se casaron si no había amor? El que no había amor, tú no puedes utilizar como una causal de nulidad, es que no nos amamos, ¿no? El hecho de darte tu consentimiento para toda la vida ya es un compromiso, ¿no? Entonces, tú estás diciendo que no hubo amor antes y no lo va a haber después. El amor no es un sentimiento, Juan, el amor es una decisión. En el momento en que tú llegaste al altar y le dices, decido amarte, a tomarte como mi esposa y serte fiel para toda mi vida, ya está presente la decisión del amor, no el sentimiento de amor, ¿sí? Entonces, el hecho que te casaste, hiciste tu consentimiento, te comprometiste a amar en las buenas y en las malas, por las buenas y por las malas. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, de dónde llamas? Carmita, ¿Y llamas de dónde, Carmita? de Carapongo, De Carapongo, te escuchamos. sobre de mi hogar. ¿Cuál es tu caso, Carmita? Mi esposo me dejó. ¿Cuántos casados por la iglesia? Sí, por todo. ¿Cuánto tiempo de casados? 28 años. 28 años. ¿Y se fue cuándo? Sí. Se fue, estuvo 3 años con esta señora. Regresó a los 2 meses y yo le recibí. Ajá. Entonces no vino, me humilla mucho con esta señora. Tengo 4 hijos con él.
Pero espérate Y un yo momento. siempre escucho la Radio María. Pero y cuéntame, digo, pero entonces él está entre tu casa y la otra casa. Él es Vígamo, tiene 2 hogares. sí, 2 hogares y mucho me humilla con esa Porque es que señora. perdóname, pero tú se lo has permitido. Tú le has permitido que sea Vígamo. ¿Para qué lo vuelves a recibir si ya se fue? Cuando un marido se va, si regresa, regresa con condiciones. Y la primera condición es buscar un director espiritual, un asesor espiritual, un consejero espiritual que nos ayude a manejar. Pero si se va con la otra, 3 meses, regresa, tú lo recibes, te humilla, se vuelve a ir con la otra, estás jugando con las dos. Más vale sola que mal acompañada. Perdóname, pero estás tú viviendo una caricatura, eso es una falsedad. Tú le estás de alguna manera alcahueteándole la sinvergüencería. Eso no es así. Tú puedes seguir siendo fiel a ese matrimonio aunque él no esté contigo, pero no permitir las humillaciones y los maltratos. Son 28 años, tienes hijos grandes, busca un consejero, habla con tu párroco para que él te ayude a tomar una decisión al respecto. Pero no puedes tú permitir, si se fue con otra, que llegue como que nada hubiera pasado y perdonarle tan fácilmente. Cuando una pareja, uno de los miembros, se va del hogar y regresa, el regreso debe ser acompañado, debe ser con un consejero que nos ayude a que el regreso sea claro y definitivo para que no se vuelva a repetir de nuevo los errores del pasado. Bendiciones, Padre, para mi esposa y mis hijos. Estoy separado 7 meses. Yo quiero arreglar la situación con ella, pero ella no quiere ni escucharme, ni. Ahí se quedó el mensaje del 1025. ¿Por qué no te querrá escuchar? ¿Por qué será? ¿No será que simplemente estás cosechando lo que le hiciste? Llevas separados 7 meses, ¿por qué se separaron? Tú me estás presentando en este mensaje que ella es la que no quiere escuchar, pero no me dices lo sinvergüenza que has sido tú o lo infiel que has sido tú. Entonces no me hables de las consecuencias sin hablarme primero de las causas, ¿sí? Y si tú fuiste infiel, tienes que hacer un trabajo muy fuerte, un trabajo muy duro. Tienes que pedir perdón, ella podrá perdonarte, pero la confianza está herida de muerte. Entonces fíjate bien cómo son las cosas. Tenemos otra llamada en el aire. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Tu nombre y de dónde llamas. De acá de Guayaquil, me llamo Hortensia. Cuéntanos, Hortensia, ¿cuál es tu caso? Aquí, padre, con un pequeño inconveniente, soy casada eclesiástico también, pero mi esposo es bueno, lo que pasa es que se deja envenenar de la madre y del padre, los quiere hacer salir del trabajo para que así hacerse ellos una empresa de contratistas y quieren hacerme vender el carro que mi mami cuando murió me dejó lo único con eso para poder andar con mis hijos. Tengo 3 hijos y con eso hago de repente carrera, alguna cosa. Y me quieren hacer vender el carro. Ahora yo me pongo a pensar... A ver, pero es que ellos no tienen por qué meterse en tu vida, ¿sí? Tu familia es tu esposo y tus hijos, punto. El carro te lo dejó tu mamá, aunque llega a patrimonio familiar, ese carro viene de tus padres y ese lo manejas tú. O sea, ellos quieren hacer un negocio que busquen plata por otro lado, pero no tienen por qué obligarte a que tú vendas eso. Lo que necesitas es sentarte a hablar con tu marido y decirle, bueno, ¿quién manda aquí? ¿Cómo van las cosas? Porque yo no voy a permitir que tus papás nos dirijan la vida o te sigan dirigiendo la vida. Así que eso es sentarse juntos a hablar y poder poner los puntos sobre las sillas y no permitir que los papás de ellos sigan manejando tu hogar. Tenemos otra llamada en el aire. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, padre. Habla desde Cuenca. ¿Tu nombre es? María. A ver, María, te escuchamos. Padre, estamos viviendo en la familia una situación medio difícil. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi hermano vino de los Estados Unidos con otra pareja, pero él aquí tiene a su esposa y sus hijos. Y él no les va a ver a las niñas todavía. Cuando llegó con otra pareja, ¿a dónde llegó? ¿A la casa de tus papás? No, a la casa de la señora esta. ¿Y llegó con la querida? Sí. O sea, llegó con la querida a la casa perdón, ¿a cuál casa llegó? ¿A la casa de su esposa o a la casa de la querida? La querida también es cuencana. A la casa del amante. El amante es cuencana, ¿la conoció allá? Sí. ¿Y se vino con ella para acá? Sí, padre. Ajá.
y él no quiere ver a los hijos. Entonces, no, ustedes tampoco tienen por qué verlos. Dile, no aceptamos esa sinvergüencería. Y si él va a verlos a ustedes, no la acepten con la otra mujer. ¿Cómo va a ser que venga con la otra a visitar a papás, a visitar a tíos, a visitar a hermanos, como que nada pasara si él tiene su mujer y sus hijos? Hay que ser muy claro en ese sentido. No pueden alcahuetearle la sinvergüencería. A ti te recibimos, a esa no. Tu mujer y tus hijos están por allá. Resuelve responsablemente tus cosas como hombre y no estés aquí jugando, haciéndonos culpables de tus pecados. Hay que ser muy claro en ese sentido y no permitir que ese tipo de cosas se presenten. Si una persona llega con un segundo, ojo esto, con una persona que le dañó el matrimonio, uno no puede recibírselo. Otro caso es que estando separados, divorciados, conozca a una persona y llegue a la casa, eso ya la situación es diferente, porque esa persona no es culpable del fin del matrimonio. Muchas veces puede ser la persona que Dios ha colocado en el camino para sanar las heridas de soledad de tu hermano, de tu familiar. Tampoco hay que juzgar fácilmente, pero no se puede permitir que llegue con una persona cuando su matrimonio todavía está vigente. Eso sería ser cómplices de la infidelidad de los hijos, de los hermanos, de los familiares y de los presentes. Entonces, seamos claros en ese sentido. No nos apuremos en darle la venia y de recibir fácilmente a la pareja de uno de nuestros familiares si todavía la relación primera no está aclarada o resuelta del todo. Que nos quede claro, en la Iglesia Católica no existe el divorcio. Si una pareja católica, casada por la católica, se divorcia, sigue estando casado con su pareja a nivel católico. Si se casa de nuevo por lo civil, está atentando un segundo matrimonio, pero ante los ojos de Dios, ese segundo matrimonio es un matrimonio adúltero, es un matrimonio de adulterio, mientras que el primer matrimonio será siempre el bendecido por Dios. Si tú consideras que el primer matrimonio es el inválido, porque hubo causales que lo nulificaban, no duró mucho, te obligaron, hubo presión, no puede ser tú quien lo decidas. Tiene que ser un fuero externo, tiene que ser el tribunal eclesiástico quien decida que ese matrimonio no fue válido para que puedas regularizar tu situación con tu pareja actual. No existe el divorcio. El amor y el matrimonio es para toda la vida. El que se casa para toda la vida porque Dios es eterno, porque el amor de Dios es eterno para el hombre, porque la propia exigencia del amor exige eternidad. Los hijos requieren, necesitan, exigen una estabilidad de papá y mamá para ellos poder crecer en un ambiente sano, para poder crecer en un ambiente funcional y a su vez poder ser y crear a su momento hogares también sanos y funcionales que contribuyan para el bien de la iglesia, para el bien de la nación, para el bien de la comunidad en la que realmente vivimos. Tenemos ya, faltando 4 minutos para terminar nuestro programa, tenemos ya una de las últimas llamadas. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. ¿Tu nombre? ¿De dónde llamas? Mi nombre es Gabriela Durán y llamo desde acá, desde Sucú. Ajá, cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, verá, padre, o sea, yo ya vivo reunida como 8 años. Me casé a mis 14 años. Entonces... ¿Te casaste por la iglesia o por lo civil? No, solo por civil. Y ahora que, bueno, hice un retiro, mi esposo también es retirista, yo le dije un día que o sea, es hora de casarnos para el bien nuestro mismo y dar un ejemplo a mis hijos. Ajá. Entonces él, o sea, se hizo como de oídos sordos. Pues habla con los hermanos retiristas, habla con los hermanos retiristas, con los que le hicieron el retiro a él, con los que perseveran, y con los hermanos retiristas que haya una exigencia para arreglar su matrimonio, porque ¿cómo hace un retiro? ¿Cómo va a perseverancia si no está regularizando su situación? Yo conozco muchas parejas que después de haber hecho un retiro, sea en Juan 23, sea en Emaús, sea en Lazos de Amor Mariano, se han dado cuenta
del pecado en el que estaban, ya han regularizado su situación. Tú tienes que decirle a tu marido, he hablado con el padre Charlie y me dice que tenemos que resolverlo esto ya, porque estamos poniendo en peligro nuestra eternidad. Entonces, son 3 cosas y eres tú quien tienes que tomar la decisión, porque yo ya tengo mi decisión, pero tienes que tomar la tuya. O nos casamos por la iglesia, o nos separamos, o vivimos como hermanitos. Es la única forma para poder volver a la plena comunión con la iglesia. Que él elija, se casa, se va, o durmiendo en un cuarto y tú en otro cuarto. Que él elija. Entonces él se va, pero no puedes dejarle tú que siga indefinido, que no, porque si no se decide, coge tu cama y vete para el otro cuarto y para otro dormitorio. Esa es una manera de fuerza, esa es una manera de ser firmes. Si uno no manifiesta firmeza, el otro cónyuge nos va a atropellar. Te casaste a los 14 años por lo civil, entonces pues eras una niña, no sabías qué es lo que hacías, pero ahora sí sabes. Y ahora tú, con la gracia y con la fuerza de la presencia de Dios, vas a tomar la decisión que el Señor te está dando y que les ha ayudado gracias al retiro que tuvieron con Juan 23. Bien, vamos llegando ya al final de este programa. Queremos te invitamos al encuentro Hágase tu voluntad, Señor, en mi familia, dirigida por el padre Daniel Gañón. Será en el Coliseo del Colegio San José La Salle el 22 de abril, el 22 que es domingo, ¿no? Domingo 22 de abril, de 9 a 2 de la tarde, informes al 239-02-95. Pueden ustedes comunicarse para participar en este encuentro el domingo 22 de abril, de 9 a 14 horas. Vamos llegando al final de este programa. Queremos colocar en tus manos, Señor, este programa. Darte gracias por todos los colaboradores de Radio María, por todos aquellos que nos escuchan por la banda ancha. Que tus bendiciones copiosas de la Pascua y Resurrección sean para nosotros oportunidad para triunfar sobre nuestras debilidades. En tus manos, Señor, encomendamos esta mañana que ya pasó y la tarde que llega.